se dan cuenta que en la iglesia de Cristo deben existir apóstoles, pero ojo, no apóstoles que nos... Estamos con Pastor Apóstol. El apóstol Santiago. ¿Sabe por qué me presento apóstol? Para que todos los flojos, pastores, predicadores, al presentarme de esta verdad, les baje diarrea a estos perros. Porque eso les duele a ellos. Que me presente de esta manera apóstol de Jesucristo. Sí, les duele. Sí les duele el trasero a estos perros. Nación. Yo soy un apóstol, ese es mi llamado, y a traer su poder sobrenatural es su propósito. Esa es mi asignación en la tierra. En otras palabras, yo en el cielo. Hoy vamos a desarrollar este tema que causa muchas polémicas y muchas confusiones. Hoy en tiempo todavía existe el ministerio de apostolado, todavía hoy en tiempo existen apóstoles, porque hoy en tiempo aparecen muchos apóstoles modernos diciendo que yo soy el apóstol de Jesucristo. O cualquier persona hoy en tiempo aparece o se autonombra porque tal fulano le nombró y dice que es el apóstol de Jesucristo. Y vamos a descubrir a la luz de la Biblia. Nosotros sabemos muy bien que estamos en tiempos de mentira y en tiempos de engaño, porque hoy en tiempo, porque la Biblia nos dice mucho más antes de 2000 años que iban a aparecer falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, etc. Nosotros tenemos que tener cuidado de estas personas. Sin embargo, no tenemos que maravillarnos porque esto ya está profetizado. Ahora, ¿por qué razón suceden estas cosas? ¿Por qué las personas se nombran de nada, se autonombran, o por qué entre ellos se nombran apóstoles, profetas, etc.? Por sencilla razón, por amor al dinero. Ellos buscan pues al dinero, porque la palabra de Dios nos dice: el amor al dinero es el raíz de todos los males. El amor al dinero es el raíz de todos los males. Así que vamos a empezar entonces, sin más que decir, ¿qué significa palabra apóstol? La palabra apóstol viene del griego apóstol. La palabra español significa enviar o enviado por Jesucristo mismo. Está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 5, dice: a estos 12 Jesús envió. Eso significa palabra apóstol. Ahora, ¿para qué Jesús escogió los apóstoles? ¿O para qué les envió? ¿O para qué les llamó? ¿Para qué les eligió? Por esta razón, para fundamentar la iglesia. Los apóstoles son fundamentos de la iglesia y ese fundamento ya está con vida. O sea que Jesús escogió a los 12 apóstoles para fundamentar la iglesia. Y ese fundamento, dice la Biblia, que ya está con vida y ya nadie puede poner otro fundamento sobre eso. Es decir, ya nadie puede venir diciendo: yo soy el apóstol de Jesucristo, yo me autonombré o tal persona lo nombró. Eso lo encontramos en Efesios 2:20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y del profeta, siendo la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. En otras palabras, es decir, la Biblia nos dice que los apóstoles fueron nombrados, escogidos por Jesucristo como principal, con funciones, con estos propósitos, para fundamentar la iglesia, para poner la base de la iglesia. Para eso fueron nombrados los apóstoles personalmente por Jesucristo. Eso nos dice el libro de Mateo. Y ese fundamento ahora ya está cumplido. Nadie puede poner otro fundamento. Es decir, que ya nadie puede en estos tiempos
ni en aquellos tiempos, después de 12 apóstoles, puede nombrarse así de nada otro apóstol o entre ellos. Eso lo encontramos en 1 Corintios 3:11, nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento porque ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Sabemos que Jesucristo escogió a los 12 apóstoles, eligió, escogió, y eso lo sabemos perfectamente. La Biblia nos dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. La piedra es Jesucristo. La iglesia está fundamentada los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. La principal, la cabeza, la roca, la piedra es Jesucristo. No como dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que la piedra, la roca que fundamenta principal a la iglesia es el Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Pero no es así. La Biblia dice otra cosa y nosotros tenemos que creer a la Biblia. Bueno, entonces, en aquellos tiempos, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintios, ya había falsos apóstoles, y eso describe el apóstol Pablo. O sea, es decir, aparte de 12 apóstoles, aparte del apóstol Pablo, ya había personas que se autonombraban o entre ellos se nombraban. Pero el apóstol Pablo sabía perfectamente de que había solamente 12 apóstoles escogidos por el Señor. Entonces el apóstol Pablo le dice a ellos, son falsos apóstoles, apóstoles fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 11:3, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, si en aquellos tiempos que se nombraban, que se autonombraban o se nombraban entre ellos, o tal fulano se nombró, ellos eran falsos apóstoles, apóstoles fraudulentos, que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, y el apóstol Pablo no lo aprobaba. Ahora, necesitamos ciertos requisitos que tienen que cumplir los apóstoles. Son los principales que vamos a mencionar. Es esto. Eso lo vamos a encontrar en la Biblia y lo vamos a leer en el libro de Mateos, capítulo 10. Se necesitaba para ser apóstol. Los 12 apóstoles cumplieron ciertos requisitos. Ahora, para ser apóstol se necesita ser elegido por Cristo, personalmente escogido, llamado y enviado personalmente por Jesucristo. ¿Para qué? Para testificar de Él, de sus maravillas, lo que han visto, de su resurrección y todo, para fundamentar la iglesia, todas esas cosas. Para ser apóstol se necesita haber vivido con Él, con Cristo, de haber estado, comido, bebido, salido, entrado, todo el tiempo, desde Juan el Bautista hasta su resurrección. Eso todo lo encontramos en el libro de Mateos, capítulo 10 en adelante. Vamos a leer esto. Dice así: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los discípulos, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Alfeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también entregó. Dice el verso 5: a estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en la ciudad de los samaritanos no entréis. En otras palabras, la palabra clave que estamos buscando está en el verso 5. A estos 12 envió Jesús. Jesús llamó, Jesús escogió a los 12 discípulos: ven Pedro, ven Judas, ven tú, y Jesús les nombró personalmente a los 12. Ese es el requisito principal que encontramos en la Biblia. Y es más, vamos a ir al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos dice que es el requisito principal los apóstoles requirieron para completar a los 12 apóstoles. Nosotros, cuando Judas
Iscariote traicionó a Jesús, entregó a Jesús, y después se suicidó, se ahorcó, etcétera, ¿verdad? Y faltaba un apóstol. Y los apóstoles nombraron un sucesor de Judas para complementar a los 12 apóstoles. Y eso lo vemos claramente en el requisito principal. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 21 en adelante. Dice así: es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. El requisito principal para reemplazar o para implementar o para elegir como sucesor de Judas es que estos hombres tenían que estar todo el tiempo, desde Juan el Bautista hasta la resurrección, entre ellos, entre Jesús, con él, vivir, ver todas maravillas para que testifiquen de él. Eso era el requisito principal y eso lo vemos. Vamos a volver a leer. Verso 21 dice: es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. En otras palabras, José y Matías estaban todo el tiempo con el Señor. Ellos vivían, comían con los apóstoles, entraban, salían, todo el tiempo desde Juan el Bautista hasta su resurrección. Por esa razón, ese fue el requisito principal donde los apóstoles lo vieron para elegir como sucesor de Judas. Entonces, cuando los apóstoles entregaron a Jesús, dijeron: Señor, guarde ellos en tu espíritu. Y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Eso sabemos nosotros. El Señor Jesús eligió a Matías. Ahora, los apóstoles sabían perfectamente que el apostolado estaba limitado, no era ilimitado. Si analizamos en este verso, los apóstoles tenían oportunidad de elegir cantidad de apóstoles. Los apóstoles, si el apostolado, el ministerio de apostolado hubiera sido ilimitado, entonces los apóstoles hubieran elegido: ven tú, tan fulano, yo te nombro apóstol, tú apóstol, Los apóstoles hubieran nombrado cualquier cantidad de apóstoles. Pero no, los apóstoles sabían perfectamente de que el apostolado estaba limitado. Por esa razón, eligieron solamente uno, a Matías, como sucesor de Judas. Como sucesor de Judas. Ahora, eso lo vemos al apóstol Pablo también Jesús mismo eligió. Sabemos nosotros la historia, ¿verdad? Sabemos la historia cuando el apóstol Pablo estaba viajando a capturar a los cristianos a Damasco. Y estaba en el camino y de pronto Jesús apareció y le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después a Ananías le dijo que este hombre me sirve como instrumento. Nosotros sabemos perfectamente. Por esa razón, el apóstol Pablo defiende su apostolado o se presenta a la iglesia de Galacia o Gálatas. Y está en Gálatas 1:21, dice el apóstol Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo mismo. El apóstol Pablo estaba presentándose ante la iglesia de Galacia, Gálatas, diciendo: yo soy Pablo, el apóstol de Jesucristo, no por hombres, ni yo mismo ni mi nombrado, sino Jesucristo mismo me nombró. No como ciertos, como apóstoles modernos, como en mi tiempo, se nombran solitos, se autonombran, o porque tal fulano le nombró. Por esa razón, el apóstol Pablo en Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, al que resucitó a Jesucristo. Pablo perfectamente nos explica en versos adelante, en versos después, nos dice de que él vio a Jesucristo. Por esa razón, él es testigo de su resurrección de Cristo y por esa razón es el apóstol y Jesucristo lo nombró. Pablo nos dice: apareció a los hermanos, a Pedro, a Cefas, a los 500 hermanos, y último, como abortivo, me apareció a mí. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15:5-9, vamos a leer. Dice así:
Pablo dice, apareció a Cefas, después a los 12, después a 500 hermanos, después a Jacobo, después a los 12 apóstoles, después a los apóstoles. Verso 8 nos dice, y a lo último, se me apareció a mí, el último testigo de su resurrección fue el apóstol Pablo. Verso 8 dice, y al último de los todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Verso 9, porque yo no soy, dice, verso 9, porque yo soy más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. En otras palabras, el apóstol Pablo nos explica aquí, a mí Jesucristo me apareció último, como a un abortivo. Pues el testigo de Jesucristo, por eso él se presenta ante la iglesia de Gálatas diciendo, yo soy el apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Estaba diciendo, yo he visto a Jesucristo, yo he visto su resurrección, yo he visto a Cristo, yo soy el apóstol. En verso 9 nos explica diciendo de que yo soy el apóstol más pequeño de todos los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo aquí? Decía, yo soy el último apóstol, el más pequeño, y todavía yo no soy digno de ser llamado apóstol. Hoy en tiempo se nombra cualquier persona que se nombra, aparece por ahí, yo soy el apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo no dijo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. Tal vez en otros tiempos habrá grandes apóstoles y se van a ser dignos de ser llamados apóstoles. Eso no dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo explica claramente aquí. Bueno, otros se justifican con este verso, Efesios 3:11. El mismo constituyó a unos apóstoles. Acá dice, el mismo constituyó a apóstoles, por eso soy apóstol, por eso me autonombrado, porque tal fulano me nombró. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Si nosotros analizamos este verso, el apóstol Pablo estaba hablando de ese tiempo, de ese instante, no estaba hablando al tiempo posterior de que Jesucristo iba a constituir más apóstoles, más profetas. Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿De qué estaba hablando? A los 12 apóstoles Jesucristo mismo constituyó, incluyendo al apóstol Pablo. A otros profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a Juan Bautista, Juan del Apocalipsis, el último profeta que fue y no existió más profetas. Dios mismo constituyó a sus profetas del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento. A otros evangelistas, ¿dónde lo encontramos esto? En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Todos aquellos que eran evangelistas esparcidos iban predicando el Evangelio por todas partes. Como ejemplo, menciona acá el evangelista Felipe. A otros pastores, eso vemos en 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado y establece ciertos requisitos. Pastores, Hebreos 3:7. Hebreos 3:7, acordaos de vuestros pastores. Obispos, pastores, ancianos son las mismas cosas, cumplen las mismas funciones. Y así que el apóstol Pablo estaba hablando de ese tiempo y en ese instante. 2 ministerios ya no están vigentes, 3 ministerios sí están vigentes. ¿Y cómo nosotros comprobamos eso? Si nosotros estudiamos siglo II, siglo III, la historia de la iglesia primitiva, no encontramos más apóstoles, no encontramos más profetas. No existe el documento que registre que existían más de 12 apóstoles, que existían profetas. Existía en la iglesia primitiva en el siglo II, siglo III, antes de la iglesia católica, obispos, pastores, ancianos, y no existía apóstoles, no existía profetas. ¿Cuándo fue otra vez que fue nombrado como apóstol, como papa, como sucesor de Pedro? Desde el año 313, cuando el cristianismo se unió con el paganismo romano, cuando nace la iglesia católica.
Cuando el emperador Constantino funda la Iglesia Católica, había una total mezcla con el cristianismo y el paganismo romano. Desde ahí la Iglesia Católica empezó y inventó a decir que Pedro tenía su sucesor, que era San Lino, San Anacleto y cuantas cosas más. Desde ahí la Iglesia Católica empezó con sus concilios. Primer concilio que ha tenido, concilio de Nicea, empezó a nombrar su papa, su apóstol como sucesor de Pedro. Después, en tiempos modernos, en edad moderna, ya aparecieron los apóstoles modernos evangélicos que se nombraron, que se autonombraron, y así aparecieron falsos apóstoles. Bueno, mis amigos,